ha habido elementos revolucionarios, combativos en el cristianismo. Estamos hablando de hace 500 años. A ver, no es boludez, lo que querés decir creo que es que no es boludez nuestra de venir a hacer una especie de revisionismo histórico, no. algo que literalmente está ahí. Sí. O sea, es más, Engels habla de la guerra de los campesinos, pero él dice que no tenía un proyecto nacional. Sí, qué raro Engels. Siempre Engels 5 para el piso, amigo. Bueno, ¿sabes que los primeros cristianos eran perseguidos, y esto lo solemos escuchar, pero lo que no se suele mencionar es que el Imperio Romano era relativamente tolerante en cuestiones religiosas, excepto con los cristianos. Sí, es cierto, porque de hecho una de las, corregime vos la imprecisión, pero mucho de la efectividad de la dominación romana yacía en que se respetaban o se adoptaban ciertas características de esa cultura. Pasó con los helenos, por ejemplo. Totalmente. Bueno, igual los helenos... Ya fue muy fetiche, ya fue. Exactamente. Pero más allá del levantamiento y la represión de los macabeos y la destrucción del templo de Jerusalén y demás, lo cierto es que los judíos podían ejercer su religión. Y en gran parte, cuando se ejecuta a Jesús, ¿no? Y teníamos a la dirigencia judía, a las élites judías de la región, a las élites religiosas, apoyando la ejecución de Jesús, es porque efectivamente se permitía las creencias, entre comillas, no seis paganas, porque los romanos eran paganos en sí, pero las creencias no oficiales. El cristianismo, en cambio, fue fuertemente perseguido porque, de nuevo, los primeros cristianos eran vistos como un culto subversivo. Sí, más vale. Los esclavos son... la esclavitud está mal, la esclavitud es condenable, porque todos somos hijos de Dios. No está bueno, loco. La riqueza y la opresión y la guerra son crímenes inaceptables en el cielo que quiere construir nuestro Señor. Hay que despojarse de los bienes materiales. Típico de zurdito. Todo eso, pensalo en función de un imperio con una aristocracia que basa su riqueza en latifundios esclavistas y el ejercicio de la guerra para capturar seres humanos y alimentar su sistema productivo. Y cuanto menos podemos decir que era un poquito revolucionario. Un poquito subversivo. Un poquito subversivo. Pero, como sabemos, básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Hablemos de eso, de esta conveniente lectura a veces que se hace sobre la historia. Y como historiador vos sabrás decírmelo, como persona histórica así, de la historia, de History Itself, sabrás decírmelo mejor. Es un gran halago eso. Es un gran de History Itself. Cristiano eran los de antes. Sí, pero ¿quién le puede discutirle las orgías romanas? No, a ver, el tema del socialismo del Imperio Romano. ¿En qué momento específicamente el cristianismo, y desarrolla todo lo que sea necesario, tiene esta especie de viraje de las enseñanzas de Cristo a después ser adoptado por el Imperio Romano hasta transformarse en básicamente la institución defensora de las élites gobernantes en la modernidad? Hasta que llegó Pancho I, que vino a ser el representante. ¿Estás pidiendo que explique 2000 años de historia de la Iglesia Católica? Me chupa tres pingos, te vengo a arruinar acá. Sí, tú puedes decir que sí tiene que ser fantástico. Bien. El cristianismo en el Imperio Romano empieza a ser tolerado con la figura de Constantino el Grande. ¿Constantinopla? Sí. Bueno, en medio del conflicto de las guerras civiles de la tetrarquía, durante el gobierno de Constantino, él supuestamente ve la señal de la cruz en el cielo, se inspira, gana una batalla y termina siendo el primer emperador romano que se bautiza cristiano. Okay. Pero el que convierte el cristianismo en religión y establece la tolerancia, el que convierte el cristianismo en religión oficial es Diocleciano. Okay.
El punto es que cuando se establece que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, uno de los primeros puntos problemáticos es, bueno, ¿cuál es la doctrina del cristianismo? Porque hasta ese momento eran un ok. culto subversivo, Subversivo y... perseguido en todo el imperio. Era como el peronismo de la clandestinidad. La clandestinidad. Sí. Sí. Pará, pero ¿en qué sentido lo digo? El peronismo en la clandestinidad desarrolló un montón de vertientes. Eso es lo que quiero Digo, decir. bueno, el peronismo revolucionario, el peronismo ortodoxo, el peronismo fascista, el peronismo tercer mundo. Ahora lo que había que hacer era construir un cristianismo oficial. Sí. Y uno de los... Cristianismo de Cristo. Un cristianismo de Cristo. Uno de los procesos más conflictivos es definir cuáles son los evangelios que van a quedar en la Biblia. Porque La había canonización. montones de evangelios, Sí. muchos de los cuales no quedan en la Biblia y son eliminados. Ok. Pues a veces se habla de los evangelios apócrifos y otros porque o evangelios que no se tomaron para la Biblia. Ahora, una vez que se sistematiza, el gran punto es cómo estructurar a la iglesia para que sea compatible con la dominación imperial. Además, esto se hace en el Bajo Imperio, que es conocido como el dominado, cuando en realidad el emperador pasa a ser el dominus y tiene una concentración de poder mucho mayor. Ok. Por eso se institucionaliza una iglesia no solo jerarquizada, sino en la cual, por ejemplo, se establece que hay un vicario de Cristo, que es el Papa, El Papa, sí. que es básicamente el que ejerce, por así decir, el poder clerical desde el puesto de ser Pedro, el primer apóstol. Bien. Uno de los grandes problemas con el cristianismo es que nosotros tendemos a naturalizar una condición. Católico apostólico romano. Sí. El cristianismo no solo era católico apostólico romano, No, ya en tiempos no. del Imperio Romano. Mucho más. Sino, por ejemplo, muchos bárbaros habían adoptado el arrianismo, No una te lo vertiente saca. más heterodoxa del cristianismo. Ok. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, desde que se institucionaliza, nosotros tenemos un proceso por el cual la Iglesia Católica trata de construir una doctrina y evangelizar. Ok. ¿Por qué nos escabiamos en San Patricio? Y bueno, porque San Patricio fue el que fue a llevar el cristianismo a Irlanda. Eso- Me parece sumamente estereotípico para los pobres irlandeses. Pero lo cierto es que todo el proceso histórico de la Iglesia Católica es: la Iglesia Católica se institucionaliza, sale a evangelizar, Sí. la evangelización la lleva a tomar contacto con otras vertientes, con otras culturas, se producen sincretismos, aparecen distintas vertientes de la Iglesia, y luego hay que volver a jerarquizar y reforzar doctrinariamente la línea. Ok. Entonces, vos, por ejemplo, en la Alta Edad Media, Perdón que te interrumpa. No paro de encontrar paralelismo con el peronismo. Yo soy-